estamos en Producciones Matute para hablar siempre de la palabra del Señor, para hablar sobre el mensaje que el Señor nos manda a decir cada día en su palabra, en el Evangelio del día, y también, como siempre, hablaremos de nuestra Madre Santísima, ya que Jesús y María siempre están ligados juntos y ellos están juntos con su madre y su hijo. Para nosotros estar en compañía de ellos, de Jesús y María, que son la parte más bella de nuestras vidas. Y para ello tenemos que hablar y conocer, entender el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, para llevarnos por el camino que nos conducirá un día hasta el cielo, que es donde es nuestra meta para llegar allá y por el destino que nacimos y estamos en esta vida, ¿no? Entonces, pues como siempre vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La lectura del Evangelio correspondiente al día de hoy, miércoles 1 de mayo, que vamos a ver, y también vamos a hablar un poquito de lo que es el Día del Trabajo y lo que representó como Jesús, como Jesús tenía su padre, padre adoptivo San José, que también era un hombre trabajador, y el mes de María, que es el mes del Santo Rosario, ¿no? Entonces comencemos leyendo el Evangelio, y dice así: de la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecéis en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, y gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, este es el mensaje de la palabra de hoy que nos da el Señor, que debemos permanecer en su vid para dar frutos. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que nosotros permaneceremos, que permanezcamos siempre en su palabra, siempre en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Permaneciendo siempre en esto que es tan bonito, ¿no? El orar, por ejemplo, en la oración, el ir a misa, el estar siempre escuchando a los sacerdotes, a los consejeros, la palabra de Dios que nos lleva por el camino de la santidad y llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para nosotros así enseñar a los demás la palabra, a los que no tienen el conocimiento o los que están alejados de Dios. Entonces ese es lo que nos pide el Señor, que permanezcamos en Él y así dar frutos en abundancia. Y entonces nosotros, si nos podemos hacer esto, hablar siempre del Señor, dar buen ejemplo a los demás, estaremos dando buenos frutos y acarrearemos muchas más almas para el Señor, que eso es lo que Él nos pide en esta parte del Evangelio, porque Él desea que nosotros permanezcamos en Él y Él estar en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo permanecer en Él?
simplemente nosotros tenemos que vernos cómo acudir a Él. Como ya habíamos dicho, en la oración. La oración es la más importante. Unirnos a Él, unirnos a ese Espíritu de Dios, rezando, orando, compartiendo con los demás, con la familia, con los amigos, haciendo el bien, demostrando que Jesús vive en nosotros, para que ellos copien en nosotros esta forma de ser, de esta espiritualidad, de vivir con la protección de Él, de vivir en nuestras familias con Él, a pesar de que siempre no todo es felicidad, no todo es paz. Y justamente el Señor nos pone esas pruebas duras para permanecer en Él, para no decaernos, para no decir, ¿sabe qué? Esto está mal, yo permanezco en Dios y me pasa esto, me pasa el otro. Entonces, entonces eso tenemos que nosotros ver que Jesús también, cuando estuvo aquí en la vida, en la tierra, Él también tuvo sufrimientos, tuvo dolores como ser humano, porque eso fue un ser humano. Y eso, pero si permanecemos en Él, todos estos problemas, todas estas angustias, Él se encargará de resolver. ¿Por qué? Porque tenemos que entregarle estos problemas a Él. Señor, aquí te entrego este problema porque yo no puedo, ayúdame. Y el Señor nos ayudará. ¿Por qué? Porque le pedimos a Él, porque nos entregaremos a Él. Señor, no puedo más, ayúdame. Te pongo en tus manos este problema, porque yo no lo puedo resolver, porque soy incapaz de resolver este problema. Y Él automáticamente nos ayudará. ¿Y cómo? Permaneciendo siempre en Él, como dice en su palabra. Si, si permanecemos en Él, Él estará junto a nosotros y no nos abandonará. En lo posible, no caer en pecado, no alejarnos de Él, porque cuando nos alejamos del Señor, ahí es cuando comienza nuestro tormento, nuestras angustias, no sabemos qué hacer, nuestra desesperación, nuestros miedos. Pero la fe es grande, la fe es poderosa que el Señor nos da en el día a día, siempre levantándonos con pie derecho, pidiéndole que este día, Señor, ayúdame, este día, Señor, llévame el control de la vida, llévame el control del trabajo, llévame el control de la familia, llévame a todas partes que vaya y protégenos siempre del mal, protégenos siempre del enemigo, que en este mundo es tan difícil ahora, tan desconfiado, y permaneciendo en Él, el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar hacia un camino de santidad, hacia el camino que es el destino final, que es el cielo, donde tenemos que llegar, y cumpliendo con todo lo que el Señor nos pide, con toda la obediencia, con todos los sacramentos, dando ese ejemplo a los vecinos, a la familia. Pero, pero en sí, lo más importante, tenemos que ver la permanencia siempre en Jesús, en todo ámbito de la vida, para el estudio, para el trabajo, siempre pidiéndole las bendiciones al Señor, porque con la bendición de Él podemos hacerlo todo. Y agradecerle también por el día del trabajo que nos ha dado el dinero para poder pagar los gastos, para la comida, para la familia, para nuestros hijos, los colegios. Entonces, el Señor es que nos da todo eso con el trabajo, con el fruto del trabajo que el Señor nos bendice y nos bendice el trabajo también. Y el Señor nos bendice siempre más cuando permanecemos justamente lo que Él dice, permaneced en mí. Y eso es la forma de permanecer en Él, pidiéndole siempre todos los días, orando, resignándonos. Cuando ya no se puede, no se puede. Las cosas a veces son cosas que el Señor no nos da, que es por algo. Si le pedimos algo, no nos da, no tenemos por qué afligirnos. Tenemos que resignarnos a, la, a, la, a lo que el Señor nos dice y algo de hacer. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor para nosotros, y justamente si permanecemos en Él. Y como hablamos también del trabajo, pues tenemos como ejemplo también de
dar el fruto del trabajo del hombre, dice en una parte de la misa, ¿no? Entonces, el trabajo del hombre es eso mismo, trabajar, porque Dios, el Señor en la Biblia también dice, vivirás del sudor de tu frente, o sea, ser un trabajador. Y así fue también en ese tiempo San José, que fue obrero, el Día del Trabajador que estamos celebrando ahora, que San José fue un carpintero que luchó para mantener a María y a Jesús, darles una vida muy bonita que ellos vivieron, a pesar de sus grandes problemas que comenzaron viviendo, llevándola a Jesús hasta Egipto, luego viniendo para Jerusalén, y cuando también el niño se perdió, que habíamos hablado, y también tuvieron sufrimiento, pero se mantuvieron esa familia unida con Jesús, siendo San José un trabajador, y también Jesús que comenzó a trabajar. Por eso también se llama Jesús obrero. Hay una iglesia se llama Jesús obrero, y justamente Jesús también fue el hijo del carpintero, y él también aprendió el oficio a hacer los trabajos de carpintería. Entonces tenemos que ver en Jesús que también fue el hombre trabajador, fue un hombre que nos enseñó con ejemplo a respetar a su madre, a la Madre Santísima, que es Madre nuestra. Entonces tenemos que ver esos ejemplos, y eso también es permanecer en el Señor, eso también es permanecer en Jesús, eso también es unirse a Él con nuestra madre, ayudando a nuestra propia madre, ayudándola en la parte económica, en la parte de la casa, como hizo Jesús, siempre ayudó a su Madre Santísima en la vida que Él estuvo aquí. Entonces, todas esas son bendiciones, y ayudar al padre, a la madre, son bendiciones, porque tener padre y madre es la bendición más grande que podemos tener. Entonces, todas esas cosas, haciendo el bien, como decíamos siempre, haciendo el bien, permanecemos en Jesús. Y es bonito sentirse bien cuando hacemos el bien a otra persona, cuando ayudamos a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, dándole la mano. Qué lindo es. Y el Señor está viendo todas esas obras, y el Señor bendecirá, y porque Él no se deja ganar en generosidad. Y eso es, hermanos, lo que la palabra del Señor, permanecer en mí. Y eso sería la forma de permanecer en Él, ¿no? Todas estas cosas que hemos hablado de los sacramentos, de la comunión, porque el fin es llegar al cielo, unidos todos los que viven en el cielo, no desunirnos, porque si algún familiar está en otro camino, pues no quisiéramos que se vaya a perder en el fuego, deshacerlo, como dice que si no permanece el sarmiento en la vid, pues le echan fuego y arde. Entonces no queremos que alguien de nuestros hermanos, vayan a parar allá. Entonces hay que ayudar a nuestros hermanos para que permanezcan también en la luz del Señor. Bien, hermanos, hacemos una pequeña pausa y vamos a continuar con el mes de María, el mes de mayo. Digo que hablamos en esta canción, nos llena con su espíritu en una oración, en el latir profundo de todo corazón, entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos. En esta canción, porque el Padre está conmigo. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Caminando por el mundo, encontré un amigo lleno de amor siempre fiel. Donde quiera va conmigo, es puente y es camino, la verdad y la vida. Cada día busca mi leal compañía. Nos llena con su espíritu en una oración, y ese latir profundo de todo corazón. Entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente para continuar en este programa que estamos hablando ahora ya de el mes de María, el mes de mayo, donde rezamos el Santo Rosario dedicado a nuestra Madre Santísima, ¿no? Queremos también decirle el origen, el por qué mayo es el mes de María. Y aquí encontramos una información en la que nos dice que el mes de mayo toma su nombre, dice, de la diosa romana Mai, diosa de la primavera y la fertilidad, quien estaba dedicado en la antigüedad. Fue en la Edad Media cuando los cristianos empezaron a asociar este mes con la Virgen María. Entonces esto es lo que nos dice la historia, que comienza la primavera y es el mes en mayo, y que justamente la diosa romana Maya, diosa de la primavera y la fertilidad. Entonces, entonces en los tiempos antiguos, pues en la primavera y comenzaba también la fertilidad. Entonces comenzaron a asociar con la Virgen María el, el- este mes dedicado a nuestra Madre del Cielo, y aparte también pues comenzaron a rezar el Santo Rosario. Y justamente en Santo Domingo de Guzmán, la Madre de Dios en una aparición dice a Santo Domingo de Guzmán le enseñó a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo: propagará esta devoción y la utilizará como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Santo Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que habían apartado de la iglesia por la herejía albigense. Esta enseña que existen dos dioses, uno el bien y otro el mal. El bueno creó lo espiritual y lo malo creó lo material. A consecuencia de estos, de estos, de estas dos cosas, de lo bueno y lo malo, pues podemos darnos cuenta que como nos dice aquí, el rosario es utilizado contra el mal. Y es verdad eso, porque cuando nosotros hacemos un santo rosario, hay un enemigo, y en el enemigo está el maligno, está Satanás. Entonces, y él le tiene como pánico al Santo Rosario, le tiene pánico a la Virgen María. Entonces, siempre es bueno rezar el Santo Rosario para dedicar dedicar el Santo Rosario a nuestra Madre, y nuestra Madre recibir la protección de ellas contra el enemigo. Y también nos habla aquí que Santo Domingo trabajó por años en medio de estos desaventurados. Por medio de su predicación y sus oraciones, sacrificios, logró convertir a unos pocos, pero muy a menudo por temor a ser ridiculizados y pasar trabajos, los convertidos se daban por vencidos. Pero Santo Domingo dio inicio a una orden religiosa para que las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Prohuile, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen María, y esta capilla donde fue Santo Domingo, que le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, que se sentía y que no estaba logrando casi nada. Pero la Virgen pide a Santo Domingo que le ayude a propagar la devoción, y por eso se apareció en la capilla. Miren qué bonito, ¿no? Qué bonito que la Virgen María, como Madre nuestra,
haya tenido ella desde el cielo presentarse hasta Santo Domingo de Guzmán y decirle que esta es la arma para protegernos del mal, para protegernos del enemigo. Como decíamos, el Santo Rosario rezado, el enemigo se va, Satanás se va. Y es un arma tan poderosa que hace años hubo una explosión de una bomba atómica en Hiroshima y esa ciudad se perdió. Y justamente pues ahí lo único que no se perdió fue un convento donde habían unos monjes justamente que estaban rezando el Santo Rosario. Se perdió todo menos esa casa donde estaban donde esa casa de Dios donde estaban los monjes rezando y quedó intacta y ellos tampoco no les pasó nada. ¿Por qué? Porque estaba rezando el Santo Rosario. El Santo Rosario es un arma poderosa que muchos santos consagrados a la Virgen llegaron a ser, por eso mismo, llegaron a ser santos, porque ellos estaban a la protección de la Virgen María, esta arma que se creó hace muchísimos años. Entonces, por ejemplo, tenemos a San Juan Pablo II, que también él escribió muchas encíclicas a- hablando de la Virgen María, hablando del Rosario. Y tenemos también a un santo tan poderoso de los últimos tiempos, como es el Santo Padre Pío, que él a base de la oración, pues él hizo muchísimas cosas, muchas cosas grandes, muchos milagros, solo a base de la oración. ¿Y cuál era la oración de él? Rezar los rosarios todos los días. Y, y nos cuentan que el Padre Pío rezaba hasta 35 rosarios al día. Ustedes saben lo que es rezar 35 rosarios al día. Es difícil, pero para el Padre Pío no era tan difícil, porque él estaba consagrado a María. Él decía que si María fuera Dios, le llamarían diosa. Y justamente, incluso la Virgen María le hizo tantos milagros a él por su salud, porque era un hombre enfermo, y él siempre con su rosario. E incluso él decía, dame mi arma, y el arma era el Santo Rosario, que se rezaba y que se reza, y que todos tenemos que rezar. Entonces, hermanos, el mes de mayo es el mes de María dedicado a la primavera, a la fertilidad de la mujer. Y por eso que en este mes de mayo, pues aquí en nuestro país, el Ecuador, en todas las iglesias, en todas las parroquias, pues se dedica a rezar casa a casa, a visitar la Virgen María y reunirse en una casa un día, de otro día, rezar el Santo Rosario para unirnos siempre a la protección de la Virgen María y dedicar también a nuestra Madre ese agradecimiento, ese agradecimiento porque ella fue la que creyó, la que creó esta arma para nosotros. Igual ella siempre está propagando en todas las partes donde ella se hizo las apariciones. Por ejemplo, en Fátima pide rezar el Santo Rosario, en Lourdes pide rezar el Santo Rosario, en México la Virgen de Guadalupe también, aquí en Ecuador, en el Jardín del Cajas también pide rezar el Santo Rosario y siempre nos está pidiendo rezar el Santo Rosario para protegernos del enemigo sobre todo, para que no nos ataque y no nos quiera vencer, porque el enemigo siempre está a la acechanza, a hacernos caer, llevarnos por el camino, llevar nuestras almas, que son sagradas, que son de Dios, y no tenemos que dejarnos que nos robe esa, esa alegría que el Señor nos da, y por eso, como hablábamos en el Evangelio, permanecer en Él. Y una de las formas de permanecer también en Él es rezar el Santo Rosario, si es posible, todos los días, y si hay en familia, porque dice que familia que reza unida el Santo Rosario, esa familia que unida permanecerá siempre unida, y permanecerá siempre también en la gracia del Señor. Y a través del Santo Rosario también muchas almas se salvan dedicándole esa, esa, esta oración tan fuerte y tan poderosa en la que nosotros debemos llevar el Santo Rosario en nuestros bolsillos, en nuestro carro, en nuestro vehículo, en nuestro trabajo debemos tener el Santo Rosario
siempre que es la arma y unas oraciones facilitas y sencillas que se fue creando a través del tiempo por, porque el Espíritu Santo les inspiró a hacer esta oración a través de su Madre Santísima. Bien, hermano, entonces esto ha sido muy lindo hablar este tema, estas cosas que tenemos, que a veces no nos damos cuenta de que tenemos armas poderosas aquí para nuestras almas, para protegernos, para que nos vaya bien en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo. Entonces, y tenemos que rezar también por nuestros gobiernos, para que nuestros gobernantes pues dirijan bien al país y se evite tantas cosas malas que está ocurriendo ahora. Y con el Santo Rosario pues lo podremos lograr. Y bien, hermanos, y ahora vamos a hablar un poquito el Padre Pío, que es el patrono de este medio digital de Producciones Matute. Entonces, y justamente estamos hablando de el rosario, pues. Y aquí, como habíamos dicho, que el Padre Pío rezaba hasta 35 rosarios diarios. Y vamos a leer, a ver qué nos dice la historia del Padre Pío en este librito que tenemos aquí. Y el título dice, Luchando con el rosario, dice. Y aquí nos dice que antes de empezar una gran labor de confesor, el superior encargó al Padre Pío la formación y la dirección espiritual de los muchachos que formaban el seminario menor de los capuchinos de San Giovanni Rotondo. Los confesores, meditaciones y coloquios espirituales con este grupo de aspirantes lo ocupaba todo el día. No ahorró ninguna penitencia en favor de sus protegidos. El demonio envidioso, por lo tanto, celo, no lo dejó en paz. Una noche, uno de los muchachos fue a despertar por risotadas groseras, acompañadas con ruidos de fierros provenientes de la cama del Padre Pío. Al mismo tiempo oía al Padre Pío gimiendo e invocando a la Madre de Dios. Al día siguiente los muchachos observaron que los fierros de la cama del Padre Pío estaban torcidos y el Padre con un ojo hinchado. Sorprendidos los chicos le preguntaron, ¿qué pasó anoche, Padre? Y dice, ¿quieren saber lo que el demonio me dio una paliza? Se los voy a decir. Quise defender de sus garras a uno de ustedes que estaba en una fuerte tentación. Y mientras invocaba a la Virgen, el niño pidió mi ayuda con el rosario. Ganamos la batalla y liberando de la tentación. Su compañero se durmió, pero yo tuve que sostener la lucha y recibí la paliza. En otra oportunidad iban de paseo. El padre estaba triste y no hablaba. Los muchachos insistían para que dijera algo, y en respuesta estalló en llanto diciendo, uno de ustedes me ha traspasado el corazón. Si uno de ustedes hizo una comunión sacrilegia, yo mismo tuve que dársela. Enseguida un niño cayó de rodillas y dijo llorando, he sido yo. El padre lo hizo levantar y apartándose de los demás, lo confesó allí mismo. Entonces, este es un relato bonito del Padre Pío que él luchaba siempre contra el enemigo, salvando almas para que esa persona no caiga en tentación, no caiga en garras del enemigo, porque el enemigo, como decíamos, está en las hechanzas. Imagínense que estaban los estudiantes para ser sacerdotes, estaban ahí formándose con el Padre Pío, sin embargo, el enemigo quiso hacerle daño a ese niño y el Padre Pío luchó duro para no dejarlo en tentación, no dejarlo caer en tentación y librarlo del mal, como dice la oración del Padre Nuestro, ¿no? Entonces queremos ver, hermanos, cómo también el Padre Pío aquí rezaba siempre el rosario para luchar contra el enemigo y él siempre ganaba las batallas. Y como decimos siempre, el rosario es la arma para ganar las batallas contra el enemigo. Y así debe ser, hermanos, nosotros también debemos seguir ese ejemplo, rezar el rosario para
ganar las batallas que tenemos a diario, a veces contra el enemigo, y no dejarnos vencer, no dejarnos tentar, no dejarnos caer en lo malo, sino más bien seguir adelante con mucha fuerza, con el Espíritu de Dios, pidiéndole siempre ayuda y protección a nuestra Madre y al Señor nuestro Dios. Bien, hermanos, aquí estamos terminando esta edición más de un programa más en Producciones Matute, y será hasta la próxima semana que iniciaremos un nuevo programa hablando de Jesús y de María. Muchísimas gracias, que tengan una bendecida semana y que el Señor nos acompañe siempre.